Hola, buenos días a todas, a todos y a todes. Mi nombre es Camila Estigarribia y pertenezco a una organización que se llama Proyecto Esperanza, que trabajamos en el este del país, en una zona rural del este del país, en la provincia de Monte Plata, por lo cual mi primera excusa es poder disculparme con ustedes por no estar en vivo en este momento conectada, pero la incerteza de si hay luz, si hay internet, si hay electricidad, etcétera, hace que prefiera grabar un video y estar segura de poder comprometerme, asumir el compromiso con la organización del Congreso. Agradecida muchísimo de que puedan convocarnos y poder básicamente poner en diálogo algunas de las estrategias o, sí, estrategias, ideas, pruebas, básicamente, donde vamos probando, nos vamos equivocando, vamos volviendo a repensar sobre la propia práctica, que tenga que ver con el abordaje jóvenes de una manera o de una perspectiva comunitaria, protagónica, experiencial y en potencia. Me gusta siempre pensar esto, primero preguntarnos por nuestro rol, ¿no? Nuestro rol como facilitadoras, facilitadores, o más bien problematizadores, me gusta pensar. ¿Cuál es la actitud con la que vamos a abordar poblaciones que distan conceptualmente, distan geográficamente, distan cronológicamente, distan temporalmente de nuestra propia realidad, de nuestra propia observación de la vida, ¿no? Como transitamos nosotros desde nuestro rol de facilitadoras la vida misma? Me parece que, como plantea Salvador Allende, tenemos dos posiciones, ¿no? que podemos tomar frente a alguna problemática. Poder ser jóvenes viejos o viejos jóvenes. Y en este sentido nuestro posicionamiento es, vamos a ser viejos jóvenes, vamos a ser viejos o vamos a ser viejas, que van a posicionarse en este abordaje de las y los jóvenes de una mirada juvenil, de una mirada renovadora, de una mirada rebelde, de una mirada que pregunta, que no está conforme con nada, que se anima a cuestionarse y que se anima a hacer una mirada sobre todo porosa, que puede leer en la otra o en el otro algo que pueda aportarme también a mí. Y creo que esa es la propuesta, no solamente metodológicamente para esta ponencia, sino en general, que este abordaje sea como vieja joven, que me voy a proponer pensar el abordaje con jóvenes en diferentes comunidades. Primero, proponer que la posibilidad de entrar en contacto y entrar en diálogo, a mí nunca me gusta cuando la gente dice, bueno, ¿cuál es la intervención pedagógica? Intervención suena como una cosa hasta medio policíaca, ¿no? Medio, que hay un espacio y uno interviene y un poco invasiva y un poco falto de respeto. Me parece que mejor es pensar entre nosotros y nosotras, y ellos y ellas, o las y los jóvenes con los que vamos a trabajar, como en esta noción de puente, ¿no? Hay un puente que propone básicamente un diálogo, y es el diálogo, un puente siempre es horizontal, no es una rampa, no es una escalera, no implica desniveles, sino implica la posibilidad de pensar pedagógicamente un espacio de equidad, de paridad, que no quiere decir que sea un espacio de igualdad, sino que en el encuentro justamente de las diferencias, como decíamos, cronológicas, conceptuales, geográficas, ideológicas, millones de diferencias, reconociendo esas diferencias, poder ponernos en una condición de iguales para poder abrir el diálogo. El abordaje con las y las jóvenes no puede ser nunca desde un lugar autoritario del saber y de la prepotencia de que te voy a explicar cómo se hace la vida, sino desde un lugar de puente, ¿no? Donde, como decía, no me gusta pensar en facilitación, sino en problematización, ¿no? El problematizador o la problematizadora tiene que tender un puente que de manera democrática permita empezar a hacer fluir el diálogo. Y me gusta pensar, en este sentido, cuál es ese abordaje, cuál es esa mirada. Me gusta siempre decir, bueno, una cubeta o un vaso, ¿no? La metáfora que todas conocemos, el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Yo puedo ver que aquella persona con la que voy a empezar a trabajar está vacío, es una tábula rasa al que todo tiene que ser llenado, o puedo ver que en ese vaso hay algo, ¿no? Hay algo que tiene que ver con un lugar del saber, que tiene que ver con la posibilidad de construir conocimiento en base a experiencias pasadas. Hay puntos de partida de los cuales empezamos a partir. No es que vienen jóvenes sin la nada y gracias a Camila que los ilumina, ellos logran hacer. No, hay un lugar de donde partir. Y la actitud de los problematizadores y las problematizadoras tiene que ser la de la ignorancia y la de la humildad. La ignorancia entendiendo que no lo sé todo y que lo que estoy tejiendo es un puente para la construcción colectiva del conocimiento a partir de lo que el otro y la otra trae y a partir de lo que yo puedo también proponer. Pensando que un puente debe reconocer una cubeta medio llena. Hay algo, hay una experiencia previa que tiene que ser reconocida y pensada para que democráticamente construyamos los conocimientos de manera conjunta. Me interesa también pensar en esta imagen, ¿no? Lo pienso como cuáles son las claves pedagógicas para abordarlo.
de la interseccionalidad, ¿no? Un concepto clave en el feminismo más crítico. Y la interseccionalidad tiene que ver con esto, ¿no? Como el cruce, básicamente, de muchas exclusiones, ¿no? El cruce de muchas determinaciones al mismo tiempo, en relación a nuestro origen, a nuestro territorio, a dónde hemos habitado, cuáles fueron las experiencias vitales que hemos transitado, a nuestra edad, a nuestro género, digamos, hay un montón de categorías que tenemos que pensarla no como una suma eterna, porque en realidad las exclusiones no serían contables, sino como cruces particulares. ¿Cuál es la interseccionalidad que va a marcar cada experiencia vital? ¿Cuáles son los cruces específicos que determinan un modo de relacionarnos con otros y con nosotros, que son particulares y que son únicas? ¿No? Entender que cada una de las estrategias que podamos armar tiene que ver con reconocer un lugar de cruce de diferentes categorías que determinan la inclusión o la exclusión, ¿no? No como una sumatoria, insisto, sino como una nueva realidad compleja que requiere estrategias complejas que respondan a esa realidad múltiple y compleja. Me interesa pensar también en otra clave pedagógica, en este cielo, ¿no? Puede parecer muy lindo y qué bonito las estrellas, tal, pero cada estrella, si bien es un cielo que tiene muchísimas estrellas, cada estrella es distinta, cada estrella tiene un tamaño diferente, un color diferente, un latido, un brillo, etc. Porque básicamente, y quienes trabajamos con grupos y quienes sabemos cómo se maneja lo grupal, muchas veces eso es un desafío. ¿Cómo voy a trabajar lo grupal sin perder de vista lo individual? ¿No? Y a mí siempre me interesa pensar, no es para todos, no es, no, esto sirve para todos. No, es que no me interesa que sirva para todos y todas, me interesa que sirva para cada uno o para cada una, ¿no? La cualquiericidad y la cada unicidad. Y es una tensión desde lo grupal. ¿Cómo hago para poder no perder la mirada individual atendiendo a lo grupal al mismo tiempo? ¿Cómo hago que esto grupal también enriquezca lo individual sin perder la mirada individual? Y esto se relaciona directamente con el mapa anterior que mirábamos, la interseccionalidad. Cada quien en su cada unicidad es este cruce. Diferente, múltiple, diverso, y se relaciona en un puente de manera diversa. Por lo tanto, este mapa de estrellas es el mapa que nos permite trabajar como un cielo, trabajar en colectivo, pero reconociendo las particularidades. Y esto es un desafío, porque muchas veces, lo digo desde la experiencia de trabajar en un hogar y vivir en un hogar con 44 jóvenes, ¿cómo hago para trabajar lo individual, no? ¿Cómo hago dispositivos que respondan a cada uno y cada una y no a todo el mundazo? Ese es el desafío lo que nos propone, un abordaje que realmente entienda la diferencia y trabaje la diferencia a partir de la potencia. Me interesa pensar otra clave pedagógica. Yo pensaba como cuando te quieres poner un zapato y no entra, ¿no? Y lo fuerzas a que entre y no hay manera. Si no entra, no entra. Y cuáles son el modelaje, como el meneo que hay que hacer para que ese zapato pueda calzar. Y básicamente pienso en espacios que muchas veces le sucede a los jóvenes que circulan, por ejemplo, jóvenes en situación de calle, que luego abordan instituciones, abordan organizaciones. ¿Cómo transformar eso, que es un lugar, que no es mi hogar? ¿No? Es un hogar que no es mi hogar, es un espacio que no es un territorio. ¿Qué claves necesito para transformar ese espacio que está vacío de contenido, vacío de relaciones, vacío de vínculos, vacío de historia? ¿Cómo lo transforma en territorio? A veces creo que pecamos facilitadoras y facilitadores en entender que porque estamos en un espacio ya eso es territorio. ¿Y qué requiere, no? Es la pregunta, ¿qué requiere, aparte de tiempo, que ese espacio se transforme paulatinamente en territorio? ¿Qué requiere? ¿Cuáles son esos meneos que yo tengo que hacer para que ese zapato calce? ¿Cómo hago para traer esa propia historia, esa propia vivencia, esas propias frustraciones, ese propio dolor, para poder chin a chin ir metiendo y transformar eso que es ajeno y que se lo propongo yo como vieja joven, te propongo un nuevo espacio? Bueno, pero ¿cómo hago que tú lo llenes? ¿No? ¿Cómo abro ese puente? ¿Cómo escucho? ¿Cómo dejo que tú propongas? Porque si no, sigue siendo un espacio vacío y un espacio mío. Y la idea es poner en diálogo y que ese espacio pueda ser llenado por ellos y ellas. Básicamente estas claves nosotros las pensamos o las aplicamos a un trabajo concreto que tenemos como categorías muy ficticias, porque se mezcla una categoría con otra, pero el trabajo que hacemos cotidianamente desde la organización, que tiene que ver con muchachos y muchachas en situación de calle, muchachos y muchachas en conflicto con la ley penal, toda la parte que tiene que ver con abuso, violencia sexual, matrimonio infantil, y todos los procesos que tienen que ver con psiquiatría, que muchas veces van de la mano de situación de calle por pobreza extrema y de la mano de la psiquiatría. Estos son como los ejes, grandes ejes que nosotros trabajamos en nuestra organización a partir de las claves pedagógicas que les decía. Para esto, no sé si estoy yendo muy rápido, bueno, no sé ni cómo estoy en el tiempo, pero bueno, planteamos que estos abordajes, a partir de las claves que pensábamos, tienen que
proponerse desde unos puntos de partida, ¿no? ¿Desde qué? Lo que decíamos antes. Desde lo que ellos y ellas saben porque experienciaron, saben porque vivieron, saben porque no nacieron ayer, saben porque vienen de recorridos vitales anteriores, saben porque, mal o bien, equivocándose y acertándose, han hecho un tránsito, han podido leer el mundo de alguna manera particular, lo han subjetivizado y lo han abordado y transitado. Tienen la capacidad, por lo tanto, de poder releer su propia historia, claro que la tienen, pero requiere un tiempo. La posibilidad de salirse de la propia historia para ser releída requiere su tiempo. Y en este sentido hay que partir de eso que sí saben, hay que partir de eso que sí traen. ¿Qué traen? Lo que traen es el propio territorio. Traen eso, aunque no lo puedan reconocer. ¿Por qué lo han transitado? ¿Desde dónde? Desde la experiencia. Porque reconocen que sí y que no. Porque reconocen dónde sí y dónde no. Porque reconocen sus propios marcos de referencia, sus propias legalidades, sus propias formas de abordar el mundo. Y muchas veces reconocer que esos desde son desde la rabia, son desde el dolor, son desde el grito. Y en general el dolor y la rabia tienen forma de grito en los jóvenes y sobre todo en niñas y niños cuando abordan situaciones que lo superan. Entonces, estos son como los puntos de partida. ¿Desde dónde? Desde lo que sí saben, desde el sí, desde lo que sí traen. También desde dónde, desde los puedo, desde las afirmaciones. No tiene ningún sentido en un mundo como el que ellos traen, en donde lo que vienen siendo es un sistema de exclusiones permanentes y lo que se van marcando siempre son los no, ¿no? No tienen familia, no tienen casa, no tienen una escolaridad fluida, nada pueden, no. Bueno, ¿qué sí? ¿No? ¿Cuáles son las afirmaciones? Y creo que en este sentido las afirmaciones se encuentran en la experiencia del hacer. ¿No? Muchas veces nos encontramos, ¿qué tú haces? No, yo no sé hacer nada. Bueno, pero vamos a empezar a hacer, ¿no? Como hay algo que implica poder releer la propia historia, pero a veces es muy difícil ponerle palabras, ¿no? A nosotras y a nosotros adultos con un montón de herramientas nos cuesta. Imaginémonos jóvenes que han transitado experiencias por demás traumáticas, poner palabras a esto muchas veces es difícil. Pero ¿qué sí puedo? Puedo hacer, puedo moverme, puedo poner el cuerpo, puedo encontrarme con otros y otras en el encuentro de las diferencias, ¿no? En esto que hablábamos de la cualquiericidad y la cada unicidad, desde saber que los agenciamientos que pueda potenciar tienen que ser protagónicos y que el lugar del facilitador o la facilitadora tiene que ser la de la escucha activa. Es el otro o la otra la que me va a decir que sí puede, pero yo tengo que habilitar espacios, tengo que posibilitar espacios de búsqueda para que esto suceda, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad que genero para la verdadera apertura y la verdadera participación? Yo voy a tejer un puente y voy a generar herramientas para que las otras y los otros vayan llenando en ese ida y vuelta de puente y podamos encontrar cuáles son los puedo, cuáles son las afirmaciones. En este sentido, de nuevo, ¿cómo lo voy a encontrar? Trayendo estos desde y poniéndolos a jugar con los puedo, ¿no? Y es una lectura básicamente silenciosa, de escucha amorosa y de escucha activa y cercana, que permite que el otro, la otra agencia, que el otro, la otra participe y se vuelva protagónico de sus vivencias, protagonista de sus vivencias. Y luego pensar los hacia. No porque una tenga un modelo previo, porque si no, no tendría ningún sentido pensar en agenciamientos protagónicos, pero sí pensar que lo que vamos a buscar justamente es el protagonismo. Lo que vamos a buscar bajo la forma que sea es el agenciamiento individual y colectivo, la asunción de autonomía progresiva, el aprendizaje de la libertad como libertad. Todo esto obviamente es más difícil. Es más fácil que yo agarre a un joven y le diga, mira, lo que tú tienes que hacer es estudiar esto, hacer y ya, se acabó. Seguramente va a ser más rápido, seguramente va a ser más efectivo, entre muchísimas comillas, pero seguramente no sirva. Digo, seguramente los procesos intersubjetivos que puedan generarse ahí no van a tener ningún sentido. La relectura de la propia historia no va a tener sentido, las posibilidades de recrearse como sujetos activos en sus aconteceres vitales no va a tener sentido. ¿Qué es lo que apostamos? A que estos procesos, en sus desbarajustes, en sus errores, entre comillas, puedan ser procesos como hitos de aprendizaje. Y que hacia lo que vamos es hacia el buen uso de la libertad, aprendiendo a la libertad, hacia los agenciamientos individuales y colectivos, que implican obviamente una asunción de responsabilidades, al trazado de los propios límites, que los límites, así como los puedo, sean trazados por una misma, porque los límites trazados desde afuera evidentemente no funcionan. Básicamente, digamos, desde estos puedos y estos hacia, son, no para pensarlo cronológicamente, pero sí unos nortes que vamos siguiendo en nuestro abordaje con muchachas y muchachos en situaciones de vulnerabilidad social. No sé si me quedo corta con este abordaje, creo que hasta como no estoy contando el tiempo, esto fue muy rápido, hubiera sido muy interesante poder estar en contacto y poder generar un espacio de diálogo, de preguntas, etcétera, pero voy a dejar
Igual los contactos de la organización, el Instagram, @Proyecto Esperanza, y mi correo personal, para cualquier nueva pregunta, comentario, queja, inquietud, apertura al diálogo. Obviamente estamos más que abiertas y abiertos a que esto suceda, con la esperanza que realmente encontremos nuevos espacios para relacionarnos, para encontrarnos y para seguir pensando el abordaje con jóvenes en diferentes situaciones de vulnerabilidad social. Desde ya, agradecida por mí y saludos desde República Dominicana.